El olor del ajo rostizado con romero debería ser reconfortante. Para la mayoría de la gente, ese aroma trae recuerdos bonitos, cenas tranquilas de domingo, risas que llenan el comedor y esa sensación profunda de saber que perteneces a una familia. Pero para mí, ese olor específico solo hace que se me cierre el estómago y se me haga un nudo doloroso. Era domingo por la noche, una de esas cenas que desde afuera parecían completamente normales y familiares, pero que para mí terminaron rompiendo toda mi vida. Estábamos sentados alrededor de la pesada mesa de madera de roble. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana se sentía demasiado fuerte, como si rebotara en el silencio tenso que había entre nosotros. Vesper, mi hermanastra de 24 años, tenía toda la atención como de costumbre. Estaba que no cabía de la emoción mientras contaba cómo había comprado, casi sin pensarlo, una nueva bolsa de diseñador hecha de piel. No paraba de hablar de las costuras tan detalladas, los accesorios dorados y de cómo había conseguido entrar a una lista exclusiva de espera. Y lo hacía sin darse cuenta de la tensión tan pesada que había en el ambiente. Yo tenía 26 años y estaba agotado, tanto física como mentalmente, después de trabajar una semana de 50 horas en mi empleo corporativo. Lo único que quería era terminar de comer tranquilo. Pero en esa casa, la tranquilidad nunca parecía ser una opción. Jarek, mi padrastro, estaba sentado en la cabecera de la mesa. Era de esos hombres que parecían ocupar demasiado espacio, tanto física como emocionalmente. Siempre estaba serio, pensando qué movimiento hacer después. Tenía una pequeña empresa local de transporte y carga que constantemente estaba a punto de quebrar, aunque dentro de la casa se comportaba como si fuera un gigante de los negocios. De repente, en plena historia de Vesper, justo cuando yo estaba tomando un trago de agua con hielo, dejó su pesado tenedor de plata sobre la mesa. El golpe metálico hizo que todo el comedor quedara en silencio. Se recargó en su vieja silla de cuero, cruzó sus brazos gruesos y llenos de vello sobre el pecho y clavó sus ojos fríos y críticos en mí. No gritó. Ni siquiera levantó la voz. Simplemente me miró con una sonrisa que me dio asco y soltó, con desprecio: tú nunca vas a ser ni la mitad de exitoso que tu hermanastra. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire como si me hubieran dado un golpe directo en la cara. De pronto, empecé a escuchar un fuerte zumbido en los oídos que hizo desaparecer hasta el ruido del refrigerador. No había sido un simple comentario hiriente. Había reducido todo mi valor a una frase, dicha con total tranquilidad mientras seguía comiendo puré de papa. Este era el hombre al que llevaba 16 años intentando impresionar. El mismo hombre cuya casa había estado ayudando a mantener económicamente durante los últimos 2 años. Y ahí estaba, frente a mí, la verdad sin filtro sobre lo que realmente pensaba de mí. Para él, yo no valía nada. Ni siquiera eso. Era un fracaso miserable al lado de una mujer que apenas trabajaba 12 horas a la semana como recepcionista y pasaba el resto de su tiempo libre gastando las tarjetas de crédito en el centro comercial. Mi corazón empezó a golpear con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que en cualquier momento me iba a romper el pecho. Una ola de coraje me recorrió por completo. Era de ese tipo de enojo que nace hasta lo más profundo del cuerpo, que te hace sentir el calor en los huesos y hasta te borra un poco la vista. Cualquiera pensaría que en ese momento iba a explotar. Tal vez que aventaría el vaso contra la pared. Pero no hice nada. Me quedé completamente inmóvil, porque en ese instante tan doloroso, mi mente me llevó de regreso al pasado. De pronto, estaba caminando otra vez por los recuerdos más oscuros de mi vida. Tenía 10 años y estaba parado en el porche de esa misma casa, con una maleta vieja entre mis manos pequeñas y sudadas. Mi papá biológico nos había abandonado años atrás, desapareciendo sin dejar rastro, y mi mamá, Leora, se había unido rápidamente a Hart porque no quería quedarse sola. Yo recuerdo haber pensado que tener un nuevo papá significaba por fin tener una familia de verdad. De verdad imaginaba noches viendo películas juntos en el sillón, alguien que me enseñara a andar bien en bicicleta y una persona que estuviera ahí para protegerme. Pero lo que encontré fue todo lo contrario. Entré a una casa con reglas casi militares, donde las normas cambiaban todo el tiempo, pero de alguna manera siempre terminaban perjudicándome a mí. Vesper tenía 8 años en ese entonces. Desde el primer día quedó claro que ella era la consentida de la casa. Todo giraba alrededor de lo que quería y necesitaba.
Recuerdo perfectamente cómo era aquella casa, incluso el tono exacto de las alfombras. A Vesper le dieron la enorme recámara principal, al final del pasillo, pintada de un suave color lavanda. Tenía juguetes nuevos, una cama enorme con dosel y un vestidor propio. A mí me tocó el pequeño cuarto de visitas, cerca del área de lavado. Las paredes eran de un beige triste y, durante el invierno, el piso siempre estaba helado. Pero esa diferencia de espacios no era nada comparada con la enorme distancia emocional que pronto quedó más que clara. Si Vesper dejaba todos sus juguetes tirados por la sala y alguien casi se caía por culpa de ellos, Leora simplemente sonreía, le acariciaba la cabeza y decía que tenía un alma creativa y sensible. Imposible de encerrar con reglas. Jared le revolvía el cabello, se reía y la llamaba su pequeña artista. Pero si yo, que siempre terminaba cargando con la culpa de todo, dejaba un solo vaso de agua sobre la barra de la cocina después de quedarme despierto hasta tarde haciendo la tarea. Parecía que había cometido un crimen gravísimo. Recuerdo perfectamente cuando tenía 12 años. Una noche, alrededor de las 11, Jared me sacó de la cama y me llevó a la cocina. Estaba oscuro, y su sombra se veía enorme y aterradora sobre mí. Durante media hora me dio un sermón sobre responsabilidad, respeto y disciplina. Me repetía que yo era una carga floja que esperaba que los demás hicieran todo por mí. Conforme fui creciendo, los problemas dentro de la familia solo se hicieron más fuertes. Desde muy joven entendí que la única manera de soportar aquel desgaste emocional diario era mantener la cabeza agachada, hablar lo menos posible y esforzarme al máximo en todo. Yo pensaba que, si sacaba las mejores calificaciones, algún día tendrían que quererme. Tendrían que verme y reconocer, por fin, que yo también tenía valor. Recuerdo perfectamente el día en que recibí aquella carta por correo. Ahí me avisaban que había ganado una beca completa para estudiar en una universidad estatal bastante reconocida. Tenía 18 años y estaba temblando de la emoción. Entré corriendo a la cocina, levantando el sobre grueso en el aire. Leora apenas levantó la mirada de su revista de chismes y solo dijo, «Qué bonito, cariño», antes de volver a pasar la página. Jared tomó la carta de mis manos, la leyó rápidamente con el ceño fruncido y después me la devolvió como si fuera cualquier basura. «Y no se te vaya a subir», soltó con desprecio mientras se daba la vuelta. «Las becas son cuestión de suerte. Seguro tiene que ver con una cuota de diversidad. Además, Vesper hoy logró subir su calificación de ciencias hace menos. Eso sí requiere esfuerzo y determinación». Esa misma noche, pidieron una cantidad enorme de pizzas caras y hasta compraron un pastel personalizado en una pastelería para celebrar la gran hazaña de Vesper, haber conseguido una C-. Yo cené solo en mi pequeño cuarto, mirando la carta que confirmaba mi beca completa. Lloré hasta que se me hincharon los ojos y me dolió la garganta. Cada logro importante de mi vida era minimizado, opacado o directamente ridiculizado por ese hombre. Cuando conseguí mi primer trabajo bien pagado después de la universidad, Jared dijo que seguramente había sido pura suerte y que la empresa probablemente haría recortes muy pronto. Cuando compré mi primer auto usado con mi propio dinero, caminó alrededor del coche en la entrada de la casa, pateó las llantas con fuerza. Señaló cada supuesto rayón que apenas se podía ver y me aseguró a gritos que el vendedor me había estafado. Necesitaba desesperadamente hacerme sentir pequeño. Necesitaba que yo fracasara para que la mediocridad de Vesper pareciera mucho más brillante a su lado. Yo creía que trabajar cada vez más duro algún día haría que me quisieran, pero no entendía que mis éxitos simplemente eran un espejo que reflejaba los propios fracasos de Jared. Sentado en aquella mesa, mirando su cara llena de satisfacción y arrogancia, todos esos recuerdos dolorosos de mi infancia fueron desapareciendo poco a poco. En su lugar quedó una realidad fría, dura e imposible de ignorar. Tenía 26 años y todavía seguía viviendo en aquel ambiente profundamente tóxico. ¿Por qué? Porque conseguir una vivienda se había vuelto una pesadilla. Las rentas no dejaban de subir y yo estaba tratando de hacerlo más responsable, ahorrar con todas mis fuerzas cada centavo que podía para dar el enganche de una casa propia. Quería un lugar donde las paredes fueran mías, donde yo tuviera las llaves y donde nadie pudiera entrar para decirme que no valía nada. Había regresado a vivir con ellos 2 años antes, bajo un acuerdo verbal muy claro, yo ayudaría con los gastos de la casa.
Lo que nunca imaginé era que esa ayuda terminaría convirtiéndose poco a poco en financiar prácticamente todo su estilo de vida, mientras ellos me trataban como si fuera el empleado de la casa. Déjame explicarte las cifras, porque cuando ves los números con claridad, la manera en que se estaban aprovechando de mí resulta todavía más descarada. A Jared le encantaba quejarse de la economía, de la inflación y de lo difícil que supuestamente era mantener un techo sobre nuestras cabezas. Siempre se hacía el papel del padre agotado y sacrificado, como si cargara con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la realidad económica dentro de esa casa era muy diferente. Primero estaba el Internet. Jared se negaba a pagar cualquier servicio que no fuera el plan más barato y desesperantemente lento que ofrecía la compañía local. Pero, al mismo tiempo, le encantaba ver partidos deportivos en alta definición por streaming, y Vesper se la pasaba descargando archivos enormes para sus videojuegos y películas. La casa vivía llena de quejas porque todo se quedaba cargando. Así que, para evitar problemas y también poder trabajar a distancia, decidí hacerme cargo. Puse el servicio de Internet rápido completamente a mi nombre. Eran $120 al mes que se descontaban automáticamente de mi cuenta bancaria cada vez que llegaba el cobro. Después estaban las compras del súper. Cuando regresé a vivir con ellos, me di cuenta de que para el miércoles en la noche el refrigerador ya estaba prácticamente vacío. Leora suspiraba, abría los gabinetes sin encontrar nada y decía que ese mes las cosas estaban especialmente difíciles por culpa del negocio. Al principio, por sentirme culpable, empecé a comprar algunas cosas de camino a casa después del trabajo: leche, pan, huevos y uno que otro producto básico. Pero esas pocas compras terminaron convirtiéndose rápidamente en enormes compras semanales. En poco tiempo, yo era quien pagaba prácticamente toda la comida de la casa. Y ni siquiera querían comida económica. Jared exigía cortes gruesos de ribeye, salmón fresco y cervezas importadas. Vesper decía que tenía el estómago muy delicado y que solo podía comer frutos rojos orgánicos y artesanales, pan especial sin gluten y quesos importados carísimos. Si compraba productos normales de marca económica, simplemente los dejaban ahí hasta que se echaban a perder. Yo terminaba gastando alrededor de $850 al mes solo para mantener la despensa llena y cumplir con sus gustos tan caros y exigentes. Y por último estaba la ayuda para los gastos de la casa. Todos los meses, el primer día del mes, sin falta, manejaba hasta un cajero, sacaba $500 en efectivo y se los entregaba directamente a mi mamá en la cocina. Se suponía que ese dinero era mi parte justa para cubrir los servicios, el agua, la electricidad y el mantenimiento general de la casa. Si estás haciendo las cuentas conmigo, eso daba un total de $1,470 al mes. Yo tenía 26 años y estaba pagando casi $1,500 cada mes por vivir en el cuarto donde había crecido, dormir en una vieja cama individual que rechinaba y, encima, ser tratado como si fuera una carga que se aprovechaba de ellos. La contradicción era tan absurda que habría vuelto loco a cualquiera. Mientras yo estaba soltando dinero constantemente para mantener funcionando aquella casa, las reglas económicas para Vesper eran completamente distintas. Apenas 2 meses antes de aquella discusión durante la cena, Vesper había destrozado su viejo sedán. Se había pasado un semáforo en rojo mientras estaba testeando. No había duda de que había sido culpa suya, pero regresó a la casa llorando y actuando perfectamente como una víctima aterrada. ¿Jared le dijo que tendría que tomar el camión? ¿Le dijo que consiguiera un segundo trabajo para poder comprar un auto usado, barato y confiable? No. Al día siguiente, Jared y Leora fueron juntos a la agencia y firmaron como avales de un préstamo enorme para comprarle un deportivo nuevo, rojo y reluciente. Yo encontré los papeles de la agencia tirados sin cuidado sobre la isla de la cocina. Las mensualidades eran exageradas y, para colmo, el préstamo tenía una tasa de interés absurda. Mientras tanto, a mí me vigilaban y criticaban hasta por lo más mínimo que gastaba. Si compraba un suéter nuevo y profesional para una presentación en el trabajo, Jared me miraba de arriba a abajo. Hacía una mueca y soltaba algún comentario sarcástico sobre lo bonito que debía ser tener dinero de sobra para gastar, mientras él supuestamente se mataba trabajando para pagar la hipoteca. Una vez compré una bolsa de café de buena calidad para mí. Había estado trabajando muchísimas horas extra y necesitaba desesperadamente la cafeína para mantenerme despierto. Leora me apartó en el pasillo,
con una expresión muy preocupada, y me susurró que mejor comprara café instantáneo barato. Según ella, comprar café caro era presumir que tenía dinero y eso hacía sentir mal a Jared porque el presupuesto de la familia estaba muy apretado. Para ese momento, yo ya me había convertido oficialmente en la cartera invisible de la familia. Todo el dinero que aportaba nunca era reconocido, nunca me daban las gracias y mucho menos lo respetaban. Simplemente me veían como un cajero automático al que podían reclamarle cuando no soltaba efectivo lo suficientemente rápido. Leora, mi propia madre, era quien más alimentaba esa dinámica tan enfermiza. Ella no era quien me insultaba directamente, pero su silencio calculado podía ser igual de cruel. Prefería mantener una falsa paz basada en que yo cediera, antes que defender a su propio hijo. Cada vez que Jared me hacía menos, ella bajaba la mirada hacia su plato, como si de repente estuviera completamente concentrada en la comida. Después, cuando estábamos a solas, me decía que tenía que ser más comprensivo, que Jared estaba pasando por mucho estrés debido a su negocio de transporte y que Vesper simplemente estaba tratando de encontrar su camino en la vida. Era una forma muy clara de manipularme emocionalmente y aprovecharse de mi dinero. Tomaban el dinero que yo ganaba con tanto esfuerzo, lo usaban para mantener los lujos de la consentida de la casa y las fantasías de grandeza de Jared. Y después todavía tenían el descaro de llamarme mantenido durante la cena. Si alguna vez te ha tocado ser la cartera invisible de tu propia familia, dar todo lo que tienes y recibir a cambio puro desprecio, entonces sabes perfectamente lo frustrante que puede ser. Y en mi caso, aquella presión estaba a punto de llegar al límite. Regresemos a ese momento que cambió todo en la mesa del comedor. Las crueles palabras de Jared, nunca vas a ser ni la mitad de exitoso que tu hermanastra, seguían resonando en el aire pesado y sofocante del comedor. Durante 16 años, mi manera de sobrevivir había sido la misma: tragarme el orgullo, morderme la lengua hasta que me doliera y refugiarme en mi cuarto. Casi siempre me levantaba en silencio, me iba a acostar y lloraba contra la almohada para que nadie escuchara cómo me estaba derrumbando. Pero esta vez fue diferente. Algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue una explosión llena de gritos. Fue algo mucho más frío y silencioso, como si una última parte de mí se hubiera quebrado por dentro. La poca paciencia que me quedaba se terminó por completo. No grité. Tampoco aventé el plato contra la pared, aunque cada parte de mi cuerpo quería lanzárselo a esa cara llena de arrogancia. En lugar de eso, tomé lentamente mi servilleta de tela, la dejé sobre la mesa y empujé mi silla hacia atrás. Una de las patas de madera raspó con fuerza el piso, provocando un sonido seco que hizo que Vesper se estremeciera. Me puse de pie y quedé completamente erguido. Miré a Jared directamente a los ojos. Esta vez no había miedo ni cariño en mi mirada. Solo había una calma fría y vacía. Perfecto, dije. Mi voz era tan tranquila que resultaba inquietante. Hablé despacio y con tanta seguridad que todos tuvieron que acercarse un poco para escucharme. Entonces que ella siga pagando sus lujos, porque yo ya no voy a hacerlo. La mesa quedó completamente paralizada. Vesper dejó de masticar el pedazo de carne caro que tenía en la boca y abrió un poco los ojos. La sonrisa burlona de Jared desapareció de inmediato y su rostro cambió por completo. Pero la reacción que más me irritó fue la de Leora. Parpadeó varias veces. Su expresión se llenó de una confusión tan auténtica que parecía como si yo hubiera empezado a hablar en otro idioma. «Meret, ¿de qué estás hablando?», preguntó Leora, con la voz ligeramente temblorosa. Miró alrededor de la mesa, interpretando a la perfección el papel de la madre inocente que solo quería mantener la paz. «Tú no pagas nada aquí. Nosotros te damos un techo. Nosotros nos hacemos cargo de ti». Sentí que una risa fría y amarga subía desde lo más profundo de mi garganta. Me agaché y tomé mi pesada bolsa de trabajo, que estaba junto a la pata de mi silla. Abrí el compartimento delantero, donde guardaba meticulosamente mis recibos, estados de cuenta y todos mis registros financieros para llevar mi presupuesto personal. Saqué una gruesa pila de recibos del supermercado, la factura más reciente del internet y los comprobantes de los retiros en efectivo que hacía todos los meses para entregarle el dinero. Levanté la mano y aventé todo el montón en medio de la mesa. Los papeles se esparcieron por todos lados.
Algunos cayeron encima del tazón de puré de papa y otros se deslizaron hasta quedar junto a la salsera. Déjame aclarártelo, mamá, porque parece que de repente tienes amnesia selectiva cada vez que se trata de defender a tu esposo, dije. Mi voz subió un poco y rompió el silencio pesado que se había apoderado del comedor. Ese internet rápido que usan para ver sus programas todas las noches. $120 al mes, pagados completamente por mí. Los frutos rojos orgánicos, los cortes caros de carne y los quesos artesanales que Vesper se está comiendo en este momento. $850 al mes, también pagados por mí con mi tarjeta de débito. Los $500 en efectivo que te entrego el primer día de cada mes para ayudar con la luz y el agua. Todo eso lo pago yo. Hice una pausa y miré primero el rostro de Leora, que se estaba poniendo cada vez más pálido, y después la mandíbula de Jared, que se había tensado de inmediato. Son $1,470 al mes. Eso es lo que pago para poder sentarme aquí y recibir insultos en mi propia casa. Jared golpeó la pesada mesa de roble con el puño. Los cubiertos temblaron sobre los platos de porcelana. Cuida cómo le hablas a tu madre, rugió, mientras su cara se ponía roja de coraje. Eres un mocoso arrogante y malagradecido. Nosotros soportamos que vivas aquí, que ocupes espacio en nuestra casa, y ahora crees que por comprar unas cuantas cosas para el refrigerador ya eres el jefe de esta familia. Yo creo que eso me convierte en la única razón por la que esta casa no está cenando frijoles de lata y sopa instantánea todas las noches, le respondí. Años de enojo que había mantenido guardado por fin se estaban escapando de mi voz. Mis palabras salían cortantes, sin miedo. Vesper puso los ojos en blanco, se recargó en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Ay, por favor, Meret. Eres un dramático de primera, dijo con desprecio. Ganas bien en ese aburrido trabajo de oficina que tienes. ¿Y ahora vas a hacer un drama por unas compras del súper? Deberías querer ayudar a tu familia. Eres muy egoísta. La gente normal no anda contando cada centavo que gasta en su propia familia. Egoísta. La palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza. Miré a la consentida de la familia, sentada ahí con una blusa de seda que costaba más que lo que yo gastaba en comida durante una semana. Tenía una bolsa de diseñador y manejaba un auto deportivo. Y ahora estaba llamándome egoísta mientras mi dinero mantenía funcionando aquella casa. Tienes razón, dije en voz baja, asintiendo lentamente. Estoy siendo egoísta. Y ya era hora de que lo fuera. Sin decirles una sola palabra más, les di la espalda y caminé directo hacia la sala. El router del internet estaba sobre una pequeña mesa de madera. Sus luces verdes parpadeaban, manteniendo conectada a Vesper y a todos los demás. Me agaché detrás del mueble, tomé el grueso cable negro de corriente y lo jalé con fuerza hasta sacarlo del enchufe. Las luces verdes se apagaron al instante. Después desenrosqué rápidamente el cable de internet de la pared. Tomé el router junto con todos los cables enredados y los levanté entre mis brazos. Oye. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Vesper desde el comedor. Su silla raspó el piso mientras se levantaba de golpe. Necesito el wifi. Tengo un programa que ver y estoy hablando con mis amigos. La cuenta del internet está a mi nombre, respondí, volteando a verlos. Los tres estaban inmóviles en la entrada del comedor, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Yo pago el servicio. Yo pago el equipo. Cuando yo me vaya, el internet se va conmigo. Te sugiero que uses esa nueva bolsa de diseñador para meter tu laptop y te vayas a trabajar al café de la esquina. Tal vez Jared pueda invitarte un café, ya que según él tiene tanto éxito. Me di la vuelta y caminé por el pasillo hasta llegar a mi pequeño y estrecho cuarto. Cerré la puerta con firmeza detrás de mí y dejé el router sobre la cama. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar los puños. Respiraba con dificultad, dando pequeñas bocanadas de aire en medio del silencio de la habitación. Por fin lo había hecho. Había puesto un límite enorme. Pensé que al mostrarles las cifras reales y quitarles algunas de las comodidades que yo pagaba, por fin entenderían lo que estaban perdiendo. Creí que eso los haría reflexionar. Pero en lugar de eso, solo conseguí que se volvieran mucho más peligrosos. Durante los siguientes 3 días,
la casa se convirtió en una zona de guerra llena de indirectas y tensión. El silencio era tan pesado y sofocante que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Leora evitaba mirarme a los ojos. Cada vez que escuchaba mis pasos, se iba de un cuarto a otro como si quisiera evitar encontrarse conmigo. Jared caminaba por toda la casa con sus botas pesadas, cerrando de golpe las puertas de los gabinetes de la cocina a propósito y murmurando cosas sobre lo irrespetuosa que era la generación más joven. Vesper tuvo varias rabietas y gritó durante horas por no tener internet. Se acabó todos sus datos del celular en cuestión de horas y exigía a gritos que Jared solucionara el problema inmediatamente. Yo ignoré todo. Me iba temprano al trabajo, comía solo en mi cuarto lo que podía comprar barato y aprovechaba mis descansos para buscar departamentos desesperadamente. Sabía que mi tiempo bajo ese techo estaba llegando rápidamente a su fin. Pero el verdadero problema, la traición más grande, comenzó un sábado por la tarde. Había tomado unas horas extra en la oficina para aumentar un poco mis ahorros antes de mudarme. Llegué a la entrada de la casa alrededor de las 4 de la tarde. Estaba físicamente agotado, pero mentalmente decidido a empezar a empacar algunas cajas. Entré por la puerta principal. La casa estaba demasiado silenciosa. No se escuchaba la televisión ni tampoco las quejas habituales de Vesper. Caminé directamente por el pasillo hacia mi cuarto. Pero en cuanto doblé la esquina, sentí que se me hundía el estómago. La puerta de mi habitación estaba completamente abierta. Yo siempre la mantenía cerrada con llave, y la llave la llevaba conmigo en mi gafete. Pero ahora la cerradura metálica estaba doblada y destrozada. Era evidente que alguien la había forzado con una herramienta pesada. Entré corriendo y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Parecía que un pequeño tornado hubiera pasado justo por encima de mi vida. Los cajones de mi cómoda estaban completamente fuera de sus rieles y mi ropa estaba tirada por todo el piso, formando enormes montones. El colchón estaba medio salido de la base de la cama y las sábanas estaban hechas un desastre. Mi pequeño escritorio había sido revisado de arriba a abajo. Mis documentos personales y mis viejos cuadernos estaban regados por todas partes. Pero mis ojos se fueron de inmediato hacia el fondo del closet, donde debajo de una tabla suelta del piso había un pequeño espacio oculto. Ahí guardaba una caja fuerte resistente al fuego, cerrada con llave. Ahora la caja estaba afuera, tirada en el piso. El seguro pesado había sido forzado y estaba roto. Estaba completamente vacía. Dentro había un sobre grueso y sellado con exactamente $4,500 en billetes de 100. Ese dinero era mi fondo para poder mudarme, el depósito del departamento, el primer mes de renta y los gastos del camión de mudanza. Había ahorrado cada dólar con muchísimo esfuerzo. Parte venía de trabajos extra, otra de vender ropa que ya no usaba y otra de las horas adicionales que trabajaba. Había ido juntando ese dinero poco a poco, y ahora había desaparecido. Una fuerte sensación de náusea me golpeó de repente. Todo empezó a darme vueltas. Sentí que iba a vomitar ahí mismo sobre la alfombra. Di unos pasos hacia atrás y tuve que apoyarme con fuerza en el marco de la puerta para no caerme. Mi cabeza simplemente no podía entender la magnitud de lo que acababa de pasar. Mi propia familia. Mi propia sangre. Me habían robado. Me di la vuelta y salí corriendo por el pasillo. Crucé la cocina casi sin detenerme y salí por la puerta lateral directo al garaje. Hart estaba ahí, tranquilo, limpiándose la grasa oscura del motor de las manos con un trapo viejo y manchado. Estaba parado junto al brillante auto deportivo rojo de Vesper, como si estuviera muy orgulloso de él. Cuando entré corriendo, levantó la mirada. Su rostro estaba completamente inexpresivo. No mostraba culpa, sorpresa ni vergüenza. ¿Dónde está?, grité. Mi voz salió ronca y rebotó por las paredes de concreto del garaje. ¿Dónde está mi dinero? Hart arrojó tranquilamente el trapo sucio sobre una mesa de trabajo llena de cosas. Después se agachó, tomó una pesada llave inglesa de acero y comenzó a darle vueltas lentamente entre sus enormes manos. Me miró con una calma fría que me recorrió todo el cuerpo. No sé de qué estás hablando, niño histérico. Baja la voz. No me mientas en la cara, grité, acercándome un paso.
Tenía los puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas, hasta hacerme pequeñas marcas de sangre. Entraste a mi cuarto. Rompiste mi cerradura. Me robaste $4,500. Devuélvemelos ahora mismo o te juro que voy a llamar a la policía. En ese momento, la puerta que comunicaba la casa con el garaje se abrió con un clic. Leora salió con cuidado. Estaba muy pálida y sus ojos iban rápidamente de mi rostro lleno de furia a la postura amenazante de Hart. Tenía las manos entrelazadas con fuerza frente al pecho, claramente nerviosa. Meredith, por favor, baja la voz. Los vecinos te van a escuchar, susurró desesperada, mirando hacia la puerta abierta del garaje. No me importan los malditos vecinos, mamá. Tu esposo me robó. Señalé a Hart con un dedo que me temblaba de rabia. Leora dio un pequeño paso hacia adelante, pero en lugar de mirarme a los ojos, bajó la mirada hacia el piso de concreto. No es un robo, cariño, murmuró Leora. Le temblaba la voz y apenas podía escucharla por encima de mi respiración agitada. Solo lo tomamos prestado. Por una fracción de segundo, sentí que el mundo dejaba de girar. Todo pareció congelarse. Miré a mi madre, a la mujer que me había dado la vida, y sentí que dentro de mi pecho se abría un vacío frío y oscuro. En ese momento se terminó de apagar cualquier sentimiento de cariño que todavía me quedaba por ella. ¿Lo tomaron prestado? Forzaron la cerradura de mi cuarto, destrozaron mi espacio privado y se llevaron mis ahorros sin siquiera preguntarme. Por fin, Leora levantó la mirada. Sus ojos me pedían una comprensión y una compasión que yo ya no podía darle. El pago del auto de Vesper estaba atrasado, dijo, tartamudeando mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Este mes gastó demasiado con sus tarjetas. La agencia estaba amenazando con quitarle el coche. Y el negocio de Jared tuvo un mes muy malo. Teníamos cuentas importantes que pagar, Meredith. Tú vives aquí, tienes un techo. Es justo que ayudes a la familia cuando tenemos una emergencia. Se me escapó un sonido que fue mitad risa amarga y mitad dolor. No podía creer el nivel de descaro y de engaño. La traición me golpeaba con una fuerza brutal. Mi propia madre había elegido el auto de lujo de Vesper por encima del dinero que yo necesitaba para poder escapar de aquella casa. Había permitido que su esposo entrara a mi cuarto, destruyera mi cerradura y se llevara el dinero que tanto me había costado ahorrar. Pero había algo que ellos todavía no sabían. Y, de una manera bastante retorcida, la situación terminaría jugando a mi favor. Esos $4,500 eran una cantidad enorme, sí, pero solo representaban mi fondo de emergencia en efectivo. Mis verdaderos ahorros, la mayor parte del dinero que llevaba 2 años juntando para dar el enganche de una casa, estaban guardados de manera segura en una cuenta de ahorros en línea con buenos rendimientos. Una cuenta que Jared ni siquiera sabía que existía. Pero en ese momento, el dinero era lo de menos. Lo importante era lo que acababa de entender. Para ellos, yo no era un hijo ni un miembro de la familia. Era simplemente un recurso del que podían sacar dinero cuando lo necesitaran. Eres una cobarde, le dije a Leora. Mi voz ya no era un grito. Se convirtió en un susurro frío y cortante. El coraje que había estado ardiendo dentro de mí se había convertido en algo mucho más duro. Ya no iba a romperme. Después miré directamente a Jared. Y tú eres un ladrón patético y fracasado. Ni siquiera puedes mantener a tu propia esposa sin tener que robarle a su hija. Jared dio un paso amenazante hacia mí y levantó ligeramente la pesada llave inglesa. Tenía los ojos llenos de una furia descontrolada. Haz tus maletas y lárgate de mi casa ahora mismo, gruñó. La saliva salía de su boca mientras hablaba. Sal por esa puerta y me voy a asegurar de que te arrepientas durante el resto de tu miserable vida. Te voy a destruir. Ya lo hiciste, respondí en voz baja. Me di la vuelta, regresé a la casa y caminé directamente hacia mi habitación, que seguía completamente destrozada. Agarré una bolsa grande de lona y empecé a meter a toda prisa la ropa más importante que tenía. Ni siquiera me molesté en doblarla. Tomé mi laptop, la carpeta donde guardaba mis documentos importantes y todos los artículos de higiene que pude cargar de una sola vez. Salí de la casa exactamente 15 minutos después.
Metí la bolsa pesada en la cajuela de mi auto, me senté frente al volante y puse los seguros. Mientras salía rápidamente de la entrada, alcancé a ver a Jared parado en el porche, mirándome fijamente como un depredador que observa cómo su presa logra escapar. Me fui de ahí con las manos tan apretadas sobre el volante que los nudillos se me pusieron completamente blancos. Había logrado salir de esa casa, pero todavía no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Jared para arruinarme la vida, incluso antes de que terminara el fin de semana. Manejé sin rumbo durante unos 20 minutos, dando vueltas al azar por las calles de la ciudad. Poco a poco, la adrenalina y el shock comenzaron a desaparecer, y entonces llegaron las lágrimas. Estacioné en el lote vacío de un supermercado, puse el auto en parking y me quedé llorando desconsoladamente sobre el volante hasta que me empezó a doler físicamente el pecho. Cuando por fin logré tranquilizarme un poco y me limpié la cara, tomé el celular y llamé a la única persona en el mundo que sabía que iba a entenderme sin juzgarme. Cassim y yo éramos mejores amigos desde nuestro primer año de universidad. Siempre había sido increíblemente leal, muy directo y nunca le había gustado mi familia ni la manera en que me trataban. Cuando lo llamé y, entre lágrimas, le conté lo que acababa de pasar en el garaje, no dudó ni un segundo. «Trae tu auto a mi departamento ahora mismo», me dijo con firmeza. «Puedes quedarte en mi sillón todo el tiempo que necesites. Solo asegúrate de llegar bien». Entrar al pequeño y algo desordenado departamento de Cassim fue como salir de una tormenta helada y violenta y entrar a un lugar cálido y seguro. En cuanto llegué, me quitó la pesada bolsa del hombro, sacó una cerveza fría del refrigerador y me hizo sentarme en su cómodo sillón. Entonces le conté todo. Cada detalle. Cada palabra dolorosa que se había dicho. La cerradura rota. La caja vacía. Él escuchó en silencio mientras caminaba de un lado a otro por la sala. Con cada cosa que le contaba, su mandíbula se tensaba más. «Son unos monstruos», Meret dijo finalmente, deteniéndose para mirarme directamente a los ojos. «Unos completos monstruos. No puedes dejar que se salgan con la suya». Cruzaron una línea legal muy seria. Antes de que pudiéramos pensar siquiera en un plan concreto, mi celular vibró sobre la mesa de centro. Era una llamada de Rylan, el hombre mayor y tranquilo que vivía junto a la casa de mis padres. Rylan casi siempre estaba por su cuenta, cuidando sus rosales, que incluso habían ganado premios. Pero conmigo siempre había sido especialmente amable. Contesté la llamada sin entender por qué me estaría buscando. «Meret, cariño, ¿estás bien?», preguntó Rylan con su voz ronca y amable desde el otro lado de la línea. «Te vi salir con mucha prisa y parecías bastante alterado». «Estoy bien, Rylan. Yo, solo necesitaba salir de ahí rápido». Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. «Siento que tengo que contarte algo, cariño, porque desde que lo vi no me deja tranquilo», dijo lentamente. «Hoy más temprano estaba en mi porche leyendo el periódico del domingo. Vi a tu padrastro rodear la casa llevando sus herramientas pesadas. Y también vi a tu mamá, Leora». Rylan soltó un suspiro profundo. Su voz sonaba realmente triste. Estaba parada frente a la ventana de la sala, mirando por las persianas con mucho nerviosismo. Se quedó ahí vigilando durante todo el tiempo que él estuvo dentro de tu cuarto. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, Meret. Estaba cuidando la puerta. Sentí que esas palabras terminaban de confirmar lo que no quería aceptar. Mi madre no había sido simplemente una persona débil que no pudo detenerlo. Había estado ahí a propósito. Había estado vigilando mientras él entraba a mi cuarto. Era parte de lo que hicieron. Le agradecí a Rylan. Mi voz salió completamente fría, sin ninguna emoción, y después colgué. Pero la pesadilla de aquel fin de semana todavía no había terminado. Para el lunes por la mañana, Jared ya había enviado a otros familiares a presionarme. Mi celular comenzó a llenarse de mensajes agresivos y mensajes de voz cargados de culpa. La primera en atacarme fue mi tía Estia, la hermana mayor de Leora. Estia era la chismosa oficial de la familia. Le encantaba el drama y siempre parecía disfrutar juzgando con dureza la vida de los demás. Su mensaje de voz estaba lleno de manipulación y culpa. «Meret,
No puedo creer lo egoísta y dramático que estás siendo, se escuchó su voz aguda a través de la bocina del celular. Hiciste llorar desconsoladamente a tu pobre madre toda la noche. Está completamente destrozada. Ellos tuvieron la generosidad de recibirte cuando necesitabas dónde vivir, y tú los tratas como basura por un poco de dinero que supuestamente tomaron prestado. La familia tiene que apoyarse cuando hay problemas. Tienes que regresar a la casa ahora mismo, disculparte con Jared por la manera en que le hablaste y arreglar todo este desastre que tú provocaste. No escribí ni una sola palabra como respuesta. Bloqueé el número de Estia. Después bloqueé el de Vesper. Incluso bloqueé el de Leora. Ya no iba a seguir participando en sus juegos de manipulación y abuso. Pero entonces llegó un golpe todavía peor. Alrededor de las 10 de la mañana, yo estaba sentado en la mesa de la cocina de Cassin tomando café cuando volvió a sonar mi teléfono. Era una excompañera de mi antiguo trabajo en una empresa mediana de logística. Éramos buenos amigos en la oficina, así que contesté de inmediato. Meret, ¿qué demonios está pasando?, preguntó en voz baja y con evidente desesperación. Parecía estar escondida en una sala de descanso vacía. Tu padrastro acaba de llamar a recepción. Exigió hablar directamente con el gerente regional. Hizo una pausa y bajó todavía más la voz. Les dijo que eres un ladrón conocido, que le robaste miles de dólares a tu propia familia y que llevas tiempo sacando cosas de la oficina y dinero de la caja sin que nadie se dé cuenta. Sentí que el estómago se me volvía a cerrar. Intentó conseguir que te despidieran en ese mismo momento. Sentí que se me helaba la sangre durante unos 2 segundos. Pero después, una sonrisa lenta y oscura apareció en mi cara. Jared realmente era un hombre vengativo. Quería acabar con mi forma de ganarme la vida, destruir mi reputación profesional y dejarme sin nada, con la esperanza de que yo terminara regresando a su casa de rodillas, rogándole que me dejara tener un lugar donde dormir. Pero había algo que Jared no entendía, no tenía idea de cómo era realmente mi vida. Estaba tan concentrado en su propio ego y en consentir a Vesper que nunca se molestó en averiguar qué estaba pasando conmigo. No sabía que 2 semanas antes yo había entregado formalmente mi aviso de salida en aquella empresa de logística. Tampoco sabía que durante el último mes había estado entrevistándome en secreto para un puesto de analista de alto nivel en una de las empresas de cadena de suministro más grandes del estado. Y mucho menos sabía que ya había aceptado el puesto. El sueldo inicial era de $85,000 al año, una cantidad que superaba por mucho las ganancias de aquel pequeño y problemático negocio de transporte que él intentaba mantener a flote. Su intento de sabotaje había chocado contra una pared. Había llamado a mi antiguo jefe para intentar despedir a un empleado que ya ni siquiera trabajaba ahí. Le conté a Cassin lo que había pasado y le expliqué la ironía de toda la situación. Soltó una carcajada tan fuerte que hizo eco por todo el pequeño departamento. El idiota se metió en su propio problema, dijo entre risas. Cassin hasta golpeó la mesa de la emoción, pero después su expresión cambió. Se puso serio, entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Escúchame, Meret. Estás furioso y tienes todo el derecho de estarlo. Pero no te limites a gritarles. Tampoco te enojes y simplemente te vayas. Haz las cosas bien. Haz que paguen por esto por la vía legal. Necesitas destruir esa versión falsa que están contando con hechos fríos y comprobables. Tenía razón. Discutir a gritos en la entrada de la casa no iba a cambiar nada. Lo que necesitaba eran pruebas. Datos que nadie pudiera negar. Documentos. Abrí mi laptop y preparé una hoja de cálculo nueva, protegida con varias medidas de seguridad. Pasé las siguientes 12 horas revisando 2 años completos de estados de cuenta, movimientos de tarjetas y recibos que tenía guardados en mis correos. Registré cada recibo de servicios que había pagado, cada compra del supermercado y cada retiro de $500 en efectivo. Comparé fechas, marqué cantidades y organicé todo hasta construir un historial financiero detallado que demostraba cuánto dinero había aportado realmente a esa casa. Después reuní todas las pruebas en un archivo PDF grande y perfectamente ordenado. No estaba preparando únicamente una defensa para protegerme. Estaba reuniendo pruebas para demostrar exactamente lo que habían hecho.
Incluso busqué en internet y programé una consulta con un abogado local especializado en casos de demandas de menor cuantía. Ellos pensaban que me habían destruido. Creían que quitarme aquel dinero me dejaría paralizado, asustado y sin saber qué hacer. Pensaban que terminaría regresando con ellos, rogando que me perdonaran y aceptando otra vez mi papel de chivo expiatorio silencioso. No tenían idea de que, mientras ellos celebraban lo que creían que era su victoria, yo estaba preparando mi siguiente movimiento por la vía legal. Gracias por acompañarme hasta aquí y por escuchar mi historia. Si esta historia de traición familiar te tiene enganchado y quieres saber cómo termina todo, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios si crees que debí llamar a la policía en ese mismo momento. Quédate, porque lo que pasó después apenas estaba comenzando. Las primeras semanas después de salir de aquella casa tóxica se sintieron como despertar de una pesadilla que hubiera durado años. Dormir en el sillón de Cassin no era precisamente cómodo ni elegante, pero por primera vez en 16 años podía despertar sin sentir ese nudo de ansiedad en el estómago. Ya no tenía que prepararme para escuchar uno de los sermones de Jared por la mañana ni soportar a Vesper quejándose de la marca de jugo de naranja que había comprado. El ambiente del departamento era tranquilo, ligero y, sobre todo, en paz. Por las noches me dedicaba a terminar los documentos para la demanda de menor cuantía contra Jared y Leora. Organizaba con cuidado cada recibo y cada estado de cuenta dentro de una enorme carpeta con todas las pruebas que había reunido. Pero durante el día estaba completamente concentrado en comenzar una nueva etapa de mi vida. Empezar mi nuevo puesto como analista senior de logística y cadena de suministro en aquella gran empresa fue como respirar aire fresco después de pasar demasiado tiempo encerrado. La compañía ocupaba varios pisos de un moderno edificio en el centro de la ciudad y estaba llena de profesionales que realmente valoraban el trabajo bien hecho. Mi sueldo inicial era exactamente de $85,000 al año, además de buenos beneficios y una ruta clara para crecer dentro de la empresa. Era más dinero del que Jared había logrado ganar en un solo año con su negocio de transporte en problemas. Cada vez que veía mi carta de oferta, no podía evitar sonreír con cierta satisfacción. Mi nueva jefa, Tia, era una mujer que imponía respeto desde el momento en que entraba a una habitación. Era una ejecutiva brillante, directa y muy exigente. No soportaba la ineficiencia ni la deshonestidad dentro de la empresa. Durante mi primera semana, empezó a confiar en mí después de ver lo cuidadoso que era con los detalles y las hojas de cálculo que preparaba para llevar el control de las cifras de transporte de nuestra región. A ella no le interesaban los problemas familiares ni los juegos emocionales. Lo único que le importaba eran los resultados, los hechos y la capacidad de hacer bien el trabajo. Y bajo su liderazgo, finalmente pude demostrar de lo que era capaz. Por primera vez, mis habilidades no eran motivo de críticas. Eran precisamente lo que me estaba ayudando a avanzar. Mientras tanto, por comentarios de conocidos de la familia y algún que otro mensaje que no podía evitar recibir, me fui enterando de lo que estaba pasando en la casa donde había crecido. La falta de dinero que provocó mi salida les cayó como un golpe durísimo. Sin mis aportaciones mensuales en efectivo y sin las enormes compras de supermercado que yo hacía, la frágil situación económica de la casa empezó a desmoronarse. Las tarjetas de crédito de Vesper ya estaban prácticamente al límite. Según me contaron, hacía berrinches enormes todos los días porque Jared se negaba a prestarle su tarjeta para comprar un vestido nuevo para una fiesta. Y el router de internet rápido que yo me había llevado nunca fue reemplazado. Jared se negó a pagar la instalación, así que tuvieron que depender de los datos celulares, que además se les acababan constantemente. Me contaron que la tensión en aquella casa se había convertido en una bomba de tiempo. Ahora que ya no tenían a su blanco favorito para descargar toda su frustración, habían empezado a pelearse entre ellos y a hacerse la vida imposible. Entonces, durante mi tercera semana en el nuevo trabajo, el destino me puso enfrente una oportunidad tan perfecta que casi parecía irreal. Estaba sentado en mi escritorio revisando contratos con proveedores cuando Tia me llamó a su amplia oficina en una esquina del edificio. Me señaló una silla de cuero frente a su elegante escritorio de cristal. Meredith, quiero que revises esto, dijo Tia mientras deslizaba hacia mí una gruesa carpeta color manila. Vamos a ampliar nuestra red de distribución local para la próxima temporada alta. Necesitamos contratar a un transportista local confiable que pueda encargarse del exceso de carga. Es un contrato bastante importante,
$150,000 por el trimestre, con posibilidad de renovarlo por varios años si el servicio resulta bueno. Abrí la carpeta y saqué las propuestas de distintas empresas locales de transporte y carga. Tía me explicó que buscaban una empresa mediana de la zona. Alguien con ganas de conseguir el trabajo, pero lo suficientemente profesional como para cumplir con los estándares de nuestra compañía. Asentí mientras revisaba los resúmenes de cada propuesta. Y entonces sentí que el corazón se me detenía. En la tercera página estaba, perfectamente impreso, el logotipo oficial de la empresa de transporte de Jared. Me quedé mirando el documento mientras leía la descripción exagerada y llena de arrogancia que había presentado sobre su negocio. Había enviado una propuesta enorme para quedarse con el contrato de $150,000. Ese contrato era justo lo que necesitaba desesperadamente. Podía ser la salvación de su negocio, ayudarlo a cubrir sus deudas acumuladas y permitirle seguir pagando los lujos de Vesper mientras mantenía su imagen de padre exitoso y hombre de negocios. Jared había puesto prácticamente todo su futuro en conseguir ese contrato. Levanté la mirada hacia tía, manteniendo el rostro completamente neutral mientras por dentro sentía una mezcla de adrenalina y sorpresa. Estoy formando el comité que va a evaluar las propuestas el viernes por la mañana, continuó tía, sin imaginarse lo que estaba pasando dentro de mí. Quiero que estés en esa reunión, Meredith. Tú conoces las rutas locales y tienes la capacidad analítica que necesito para distinguir a los profesionales de verdad de quienes solo están desesperados por conseguir el trabajo. Será un honor, respondí con voz firme y profesional. Voy a revisar cada detalle de todas las propuestas. Regresé a mi escritorio con la carpeta entre las manos. Me temblaban un poco por la importancia de lo que acababa de recibir. Jared me había dicho que nunca tendría éxito. Me había robado mis ahorros y después había intentado destruir mi carrera. Y ahora, por una ironía del destino casi imposible de creer, yo formaba parte del comité corporativo que tenía en sus manos la decisión de aprobar el contrato que podía salvar su negocio. O dejarlo enfrentando una crisis financiera todavía peor. ¿Alguna vez has visto cómo la vida te pone la venganza perfecta justo enfrente? Si quieres saber cómo se le entregué en bandeja de plata, quédate. La reunión para evaluar las propuestas estaba programada para el viernes. El miércoles por la noche yo estaba sentado en la mesa de la cocina de Cassim, comiendo pizza que había sobrado y revisando los documentos de los proveedores. Llevaba horas analizando la propuesta de Jared. Era tan descuidada y presumida como él. Había inflado demasiado sus cálculos de combustible, incluido cargos administrativos poco claros y, para colmo, no había presentado documentos actualizados que comprobaran que cumplía con los requisitos de seguro. En una evaluación imparcial, su propuesta probablemente habría quedado descartada de todos modos. Pero yo quería asegurarme de que no hubiera ninguna posibilidad de que pasara por alto esos errores. Un golpe fuerte en la puerta del departamento me sacó de mis pensamientos. Cassim estaba en el gimnasio, así que fui a la entrada y miré por la mirilla. Sentí que se me cerraba el estómago. En el pasillo estaba mi madre, Leora, sosteniendo una fuente grande cubierta con papel aluminio. Se veía fatal. Su cabello, que normalmente llevaba perfectamente arreglado, estaba desordenado. Tenía unas ojeras profundas y oscuras debajo de los ojos, y llevaba puesto un suéter viejo que no le había visto en años. El cansancio de las últimas semanas se le notaba completamente en la cara. Me quedé unos segundos frente a la puerta, con la mano sobre el cerrojo. Una parte de mí quería fingir que no estaba en casa. Pero otra, la parte fría y calculadora que había aparecido después de que me robaron, quería saber exactamente por qué había ido hasta ahí. Abrí la puerta. Leora me ofreció una sonrisa débil y temblorosa mientras extendía hacia mí la fuente como si fuera una especie de escudo. Hola, Meredith dijo con una voz suave y frágil. Te traje tu favorita. Lasaña de 3 quesos. ¿Cómo conseguiste esta dirección, mamá?, pregunté con tono serio, sin moverme de la entrada para impedirle pasar. La tía Estia conocía a un amigo de Cassim, murmuró Leora, mirando hacia el tapete de la entrada. Por favor, cariño, déjame entrar solo 5 minutos. Hace muchísimo frío aquí afuera. Me hice a un lado y la dejé entrar a la pequeña sala. Colocó la fuente pesada sobre la mesa de centro y se quedó ahí, incómoda, juntando y frotando las manos.
Miró alrededor del modesto departamento. Se fijó en los pocos muebles y en la pila de documentos legales que estaba sobre la isla de la cocina. Las cosas han estado muy difíciles en la casa, Meret, comenzó Leora. Ni siquiera intentó disculparse de verdad. En lugar de eso, entró directamente en su papel de víctima. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, casi como si ya hubiera practicado ese discurso. Jared está tan estresado que casi no puede dormir. Tiene la presión por las nubes. Vesper también le está pasando muy mal. La próxima semana podrían quitarle el auto porque dejamos de pagar 2 mensualidades. La comida está carísima y, sin tu ayuda, nos estamos hundiendo. Me apoyé contra la pared y crucé los brazos. Entonces dile a Vesper que consiga un trabajo de tiempo completo y a Jared que aprenda a manejar un presupuesto. ¿Por qué viniste, mamá? Leora respiró profundamente y se limpió una lágrima de la mejilla. Cometimos un error. Estábamos desesperados y Jared actuó llevado por el coraje. Pero, en el fondo, es un buen hombre. Él se encarga de mantenernos. Él simplemente está pasando por un trimestre muy difícil. Si su negocio quiebra, podríamos perder la casa. Te necesitamos, Meret. Somos familia. Perdiste el derecho a usar esa palabra desde el momento en que te quedaste junto a la ventana viendo cómo él rompía la cerradura de mi cuarto, respondí con frialdad. Ella se estremeció como si mis palabras le hubieran dolido físicamente. Lo sé, sollozó, dando un paso hacia mí. Pero Jared está participando esta semana en una licitación por un contrato corporativo enorme que podría cambiarle la vida. Si lo consigue, todos nuestros problemas se solucionan. Te va a devolver hasta el último centavo que tomó, con intereses. Te lo juro. Pero mientras tanto necesitamos mantener las cuentas al corriente. Necesitamos $2,000, Meret. Solo para salir del apuro hasta que se concrete el contrato. Por favor. La miré, sin poder creer el descaro que tenía. Me habían quitado $4,500, me habían echado de la casa, habían intentado hacer que perdiera mi trabajo y ahora ella estaba en el departamento de mi amigo pidiéndome otros 2,000. Confiando en un contrato que ni siquiera tenían asegurado. Fui hasta la isla de la cocina y tomé la gruesa carpeta color manila que tía me había entregado. Regresé a la sala y la dejé sobre la mesa de centro, justo al lado de la lasaña cubierta con papel aluminio. La carpeta se abrió un poco y dejó ver el logotipo de la empresa donde ahora trabajaba. Un contrato corporativo que les va a cambiar la vida, repetí despacio, dejando que esas palabras pesaran en el silencio. Una enorme expansión de logística local para la temporada alta. $150,000 garantizados. Los ojos de Leora se abrieron de golpe. Miró la carpeta y después me miró a mí. ¿Cómo sabes las cifras exactas?, preguntó casi en un susurro. Porque, mamá, Jared es un hombre tan metido en su propio mundo que nunca se molestó en averiguar realmente a qué me dedico, respondí mientras una sonrisa fría aparecía lentamente en mi rostro. Cuando llamó a mi antiguo trabajo para intentar que me despidieran, yo ya había renunciado. Ahora trabajo como analista senior en la empresa que está manejando exactamente esa expansión. Esa carpeta que tienes enfrente contiene las propuestas de los proveedores. Leora miró la carpeta como si acabara de convertirse en algo peligroso. Toda la sangre pareció desaparecer de su rostro. Se quedó pálida, abrió la boca, pero durante unos segundos no pudo decir nada. Yo soy el analista principal del comité que está evaluando esas propuestas, continué, viendo cómo el miedo empezaba a aparecer en sus ojos. Mi jefa me entregó esos documentos y me pidió mi recomendación profesional. Hice una pausa. Yo soy una de las personas que va a decidir si Jared consigue ese contrato que podría salvar su negocio o si su empresa termina hundiéndose. Meret, no, soltó Leora, retrocediendo. Tú no harías eso. No puedes destruirlo. Vas a acabar con nuestra familia. Él se destruyó solo, respondí. Tomé la carpeta y la golpeé suavemente contra la palma de mi mano. Presentó una propuesta inflada, demasiado cara y llena de errores porque cree que puede engañar a una corporación grande de la misma manera en que intenta manipular a su propia familia. La miré directamente a los ojos. Viniste hasta aquí a pedirme $2,000 porque pensabas que ese contrato iba a salvarlos.
Pero hay algo que no sabías. Ahora mismo, su futuro profesional está en mis manos. Y esta vez, no voy a rescatarlo. Por favor, rogó, cayendo de rodillas sobre la alfombra de Cassin mientras ya lloraba abiertamente. Haré lo que sea. Yo misma te voy a devolver el dinero. Solo dale el contrato. Ten un poco de compasión con él. ¿Tú tuviste compasión de mí cuando yo estaba llorando en la entrada de la casa?, pregunté en voz baja. Fui hasta la puerta principal y la abrí por completo. Llévate tu lasaña, mamá, y dile a Jared que empiece a buscar un abogado para declararse en bancarrota. Leora se levantó como pudo, tomó la fuente y salió corriendo al pasillo entre sollozos. Cerré la puerta y puse el seguro. La dejé regresar con Jared y contarle lo que acababa de pasar, pero no pensaba negociar con él ni mucho menos escuchar sus excusas desesperadas. Yo iba a enfrentar esa situación de frente en la sala de juntas. La mañana de la reunión de evaluación, mi celular parecía no dejar de sonar. Desde las 6 de la mañana hasta que llegué al edificio corporativo a las 8, Jared me llamó 14 veces. También dejó 6 mensajes de voz. No escuché ni uno. Podía imaginar perfectamente la mezcla de desesperación y coraje que seguramente había en cada mensaje. El equilibrio de poder había cambiado de una manera tan rápida que probablemente su cabeza no alcanzaba a procesarlo. Silencié el celular, lo guardé en el bolsillo de mi saco y entré al elevador con la cabeza en alto. La sala de juntas era enorme e imponía bastante. Las paredes eran de vidrio de piso a techo y desde ahí se podía ver todo el horizonte de la ciudad. Una larga mesa de caoba brillaba bajo las luces del techo. Tía estaba sentada en la cabecera, acompañada por el director regional de operaciones y la directora principal de finanzas. Yo tomé mi lugar cerca del centro de la mesa y puse frente a mí mis notas, perfectamente organizadas, junto con las propuestas de todos los proveedores. Muy bien, vamos a empezar, dijo tía mientras abría su laptop. Ya redujimos las propuestas para el transporte adicional local a los 4 mejores candidatos. Necesitamos un socio confiable. Cualquier retraso durante la temporada alta podría costarnos millones en penalizaciones. Merrick, tú revisaste los estados financieros y el historial de las rutas. ¿Qué tenemos? Durante los primeros 30 minutos analizamos las ventajas y desventajas de 2 empresas profesionales que tenían muy buenos antecedentes. Su historial era sólido, aunque sus precios estaban un poco por encima del presupuesto que habíamos calculado. Entonces tía abrió el tercer expediente. La siguiente propuesta es la de Jared Trolling & Fratt, dijo mientras se acomodaba los lentes. Su oferta inicial es sorprendentemente baja, casi un 20% por debajo del promedio del mercado para estas rutas. Hizo una pausa. Eso es atractivo para nuestras finanzas, pero quiero saber si realmente es viable. El director de operaciones asintió. Estoy de acuerdo. Una propuesta barata suena muy bien, pero no si significa reducir gastos en el mantenimiento de los camiones o exigirles demasiado a los conductores. Tía volteó hacia mí. Merrick, marcaste varios puntos importantes en este expediente. ¿Cuál es tu evaluación? Ese era el momento. No sonreí. No dejé ver ningún rastro de satisfacción personal ni de venganza. Mantuve la espalda completamente recta y hablé con un tono tranquilo, firme y totalmente profesional. En esa sala no era la hijastra resentida de nadie. Era una analista financiera senior que estaba ahí para proteger los intereses de la empresa. La propuesta inicial es una estrategia para atraer al cliente con un precio bajo y después cobrarle más, expliqué con claridad, haciendo que mi voz llegara hasta el otro extremo de la mesa. Si revisan la página 12 de su propuesta, dentro de la letra pequeña de la sección administrativa, van a encontrar varios cargos adicionales que se van acumulando. También incluyó un ajuste variable por combustible sin ningún límite. Eso significa que, si el precio de la gasolina cambia aunque sea un poco, nuestros costos podrían dispararse muy por encima de las tarifas fijas de los otros proveedores. Tía frunció el ceño y buscó rápidamente la página 12. Aquí está. Eso es bastante engañoso. Y hay más, continué mientras mostraba otra hoja de cálculo en la pantalla de la presentación. Revisé su historial operativo y encontré un patrón documentado. Suelen aceptar contratos que superan la capacidad real de su flotilla. Para compensarlo,
Frecuentemente incumplen los tiempos de entrega o terminan contratando trabajadores temporales sin verificar para cargar la mercancía. Eso ha provocado un porcentaje elevado de productos dañados. Hice una pausa antes de señalar otro problema. Además, su póliza principal de responsabilidad civil vence en 3 semanas y en este expediente no aparece ninguna carta que confirme su renovación. Si uno de sus conductores provoca un accidente grave mientras transporta nuestra mercancía, la empresa podría quedar expuesta a responsabilidades por la negligencia del proveedor. La directora financiera soltó un silbido bajo. Eso representa un riesgo legal enorme. Una propuesta barata no sirve de nada si terminamos en los tribunales por un accidente grave en carretera. Exactamente, respondí con tranquilidad. La propuesta está mal preparada, incluye cargos ocultos y demuestra serios problemas en su forma de operar. Contratarlo sería un error importante para nuestra logística. Tía cerró la carpeta con un movimiento firme. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Jared Fowling queda descalificada inmediatamente del proceso. Excelente trabajo de investigación, Meredith. Nos acabas de evitar un problema enorme. Entonces, ¿a quién recomiendas? Sonreí. Esta vez fue una sonrisa sincera y profesional. Recomiendo firmemente otorgarle el contrato a Sterling Logistics. Su propuesta es un poco más cara, pero ofrecen una tarifa fija garantizada. Su flotilla es completamente moderna y tienen un historial de seguridad impecable. Son una empresa confiable. Lo que no mencioné en aquella sala, porque no tenía nada que ver con la decisión corporativa, era que Sterling Logistics pertenecía al rival más fuerte de Jared en el negocio local de transporte. Los dos llevaban años peleando por territorio y clientes. Así que darle aquel enorme contrato a Sterling no significaba solamente rechazar la propuesta de Jared. También significaba darle una victoria enorme a la persona que él más detestaba dentro de su industria. Tía asintió, satisfecha. Estoy de acuerdo. Preparemos hoy mismo la carta de aceptación para Sterling Logistics. Se levanta la reunión. Regresé a mi escritorio mientras la adrenalina poco a poco abandonaba mi cuerpo y dejaba en su lugar una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Me senté y por fin saqué el celular del bolsillo. Tenía un mensaje de voz nuevo, dejado apenas 10 minutos antes. Le di reproducir y acerqué el teléfono al oído. Meredith, contesta de una vez, rugió la voz de Jared por la bocina. Sonaba fuera de control, agitado y desesperado. Tu madre me dijo que tú tienes el contrato. Escúchame, mocoso malagradecido. Vas a hacer que acepten mi propuesta. Te exijo respeto. Me debes una. ¿Me escuchaste? Me debes una. La tinta de la carta oficial de rechazo todavía estaba fresca. Borré el mensaje antes de terminar de escucharlo, me recargué en mi silla de oficina y volví a trabajar. Las consecuencias de la decisión tomada en la sala de juntas fueron inmediatas. Cuando la carta formal de rechazo llegó a la oficina de Jared, incluía las razones exactas por las que su propuesta había sido descartada, los cargos ocultos, el seguro a punto de vencer y los problemas registrados en su historial operativo. En ese momento entendió que había perdido la última oportunidad que tenía para salvar su negocio. Esa misma noche sonó mi teléfono. Era el número de Leora, pero cuando contesté, escuché la voz de Jared. Ya no estaba gritando. Sonaba agitado, desesperado y acorralado. Activé la grabación de llamadas en mi celular para guardar cada palabra como parte de mis documentos legales. Y nos arruinaste, escupió Jared por el teléfono, con una rabia venenosa que le hacía temblar la voz. Destruiste mi empresa a propósito. Arruinaste a esta familia, Meredith. Yo no puse los cargos ocultos en tu propuesta, Jared, respondí con voz tranquila y fría. Yo no dejé que tu seguro venciera. Tampoco fui yo quien convirtió tu negocio en un fracaso. Lo único que hice fue presentar información comprobable ante mi empresa. Tú mismo llevaste tu negocio hasta este punto. Te voy a demandar por difamación, soltó. Voy a hacer que todo el mundo se entere de lo que hiciste. No puedes demandar a alguien simplemente por presentar información verdadera y documentada, contesté tranquilamente. Pero ya que hablamos de tribunales, nos vemos el martes por la mañana en el juzgado municipal. No llegues tarde.
Colgué y volví a bloquear el número de Leora. El Tribunal de Demandas Menores estaba dentro de un edificio municipal gris y bastante viejo en el centro de la ciudad. Llegué temprano, vestido con un traje azul marino bien ajustado que había comprado con mi primer sueldo de la empresa. Llevaba conmigo una carpeta gruesa, perfectamente organizada, con todas mis pruebas. Me senté en una banca de madera afuera de la sala correspondiente. Mantuve la espalda recta y respiré con calma. No tenía miedo. Tampoco estaba ansioso. Lo único que sentía era una determinación fría y completamente enfocada. 10 minutos antes de que comenzaran a llamar los casos, las puertas del elevador se abrieron. Jared y Leora salieron. El cambio en ambos era impresionante. Jared, el mismo hombre que antes caminaba por aquella casa sintiéndose enorme e intocable, ahora parecía mucho más pequeño. Llevaba un traje gris viejo que le quedaba mal y que hacía evidente lo desesperada que era su situación. Tenía la cara roja y la mandíbula apretada. Leora parecía un fantasma. Sostenía su bolso barato contra el pecho y tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Vesper ni siquiera apareció. Probablemente se había encerrado en su cuarto para no tener que enfrentar ninguna consecuencia como adulta. Jared me lanzó una mirada furiosa desde el otro lado del pasillo, pero no se acercó. Cuando el alguacil llamó nuestro caso, entramos a la pequeña sala y nos colocamos frente al estrado de la jueza. Era una mujer mayor, seria y de mirada muy firme. Tenía esa expresión de alguien que no tenía paciencia para excusas ni dramas. Caso número 428, Meret contra Jared y Leora. La demandante solicita la devolución de $4.500 y acusa a los demandados de haber tomado su propiedad sin autorización. Demandante, presente su caso. Me acerqué al micrófono. Su señoría, yo vivía en la casa de los demandados. Durante ese tiempo pagaba gran parte de los gastos del hogar, incluyendo la comida y el internet. En total, aportaba más de $1.400 al mes. En mi habitación tenía una caja fuerte resistente al fuego, cerrada con llave, donde guardaba $4.500 en efectivo que estaba ahorrando para pagar el depósito y la renta de un nuevo lugar. Hice una pausa y continué. El sábado 12, mientras yo estaba trabajando, los demandados forzaron la cerradura de mi cuarto. Entraron sin mi permiso, abrieron la caja y se llevaron el dinero sin que yo lo supiera. Le entregué mi carpeta al alguacil, quien se la pasó a la jueza. El anexo contiene fotografías de la cerradura dañada y de la caja vacía. El anexo B contiene 2 años de estados de cuenta y recibos del supermercado que demuestran que yo aportaba dinero constantemente a la casa. Eso contradice directamente su argumento de que yo les debía renta atrasada. El anexo C contiene una grabación de audio en la que el demandado reconoce que tomó el dinero porque estaba enojado. La jueza comenzó a revisar la carpeta. Sus cejas se levantaron ligeramente al ver la enorme cantidad de recibos y las cifras de dinero que había aportado cada mes. Golpeó suavemente el escritorio con su pluma y levantó la mirada hacia Jared. Demandado, niega haber entrado por la fuerza a una habitación privada que estaba cerrada con llave y haber tomado ese dinero, preguntó con firmeza. Jared se acercó al micrófono y aclaró nerviosamente la garganta. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Su señoría, ella vivía bajo mi techo. Comía nuestra comida y usaba nuestra electricidad. Ese dinero simplemente era la renta atrasada que nos debía. Somos familia. Ella estaba siendo egoísta, escondiendo dinero mientras nosotros teníamos problemas para pagar las cuentas. Yo simplemente estaba cobrando lo que le correspondía pagar a la casa. Fue una forma de enseñarle una lección. La jueza se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió todavía más seria. Señor, usted no puede decidir por su cuenta que tiene derecho a entrar a una habitación cerrada y llevarse miles de dólares porque cree que se los deben. Eso no es una lección. Eso es tomar dinero ajeno. Hizo una pausa y volvió a mirar los documentos. Además, la amplia documentación presentada por la demandante demuestra claramente que ella contribuía de manera considerable a los gastos de su hogar. Ella compraba la comida y pagaba servicios. Pero es mi hijastra, protestó Jared, levantando la voz por el pánico. Yo la crié.
Yo me hice cargo de ella durante 16 años. Me debía eso. La jueza lo miró fijamente. Los hijos no adquieren una deuda económica con sus padres simplemente porque fueron criados por ellos. Y un adulto tampoco tiene derecho a quitarle dinero a otro adulto que vive como inquilino. La ley es bastante clara al respecto. La jueza ni siquiera tuvo que pensarlo demasiado. Golpeó el mazo contra la mesa con un golpe seco y definitivo. Fallo a favor de la demandante. Los demandados deberán devolver de inmediato la cantidad total de 4.500 pesos. Además, deberán cubrir todos los costos y cuotas relacionados con este proceso. Si el pago no se realiza dentro de 30 días, el tribunal autorizará el embargo de las cuentas del negocio del demandado. Se levanta la sesión. La cara de Jared se puso completamente blanca. Se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que se le marcaron los nudillos. Toda la autoridad que había ejercido sobre mí durante 16 años acababa de desaparecer en menos de 15 minutos, frente a una jueza que había visto claramente quién era el detrás de sus excusas. Leora se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar desconsoladamente. El sonido de sus sollozos llenó aquella sala de paredes de madera. Yo no me burlé, no sonreí ni celebré. Simplemente guardé mi carpeta en el maletín, le hice un gesto respetuoso a la jueza y salí de la sala. Jared había querido darme una lección sobre cómo debía comportarme y cuál era mi lugar. En cambio, el tribunal acababa de dejar claro lo que realmente había hecho, robarme. El pago de los 4.500 pesos llegó a mi cuenta bancaria 28 días después, justo antes de que venciera el plazo. Ver ese dinero de regreso fue una sensación muy extraña. A esas alturas, el dinero ya no era lo importante. Con mi nuevo trabajo podía cubrir mis gastos sin problema. Esa cantidad representaba algo mucho más grande, una línea definitiva que por fin había marcado. Era la prueba de que había recuperado el control de mi vida y de que aquella etapa en la que yo era la víctima había terminado. Una semana después, finalmente dejé el departamento de Cass y firmé el contrato de mi propio departamento en un edificio moderno de lujo, justo en el centro de la ciudad. Tenía enormes ventanales de piso a techo, pisos de madera impecables y una cocina completamente moderna. Cada mueble, cada lámpara y hasta cada plato dentro de los gabinetes era mío. Los había comprado con mi propio dinero, ganado con mi propio esfuerzo. Ya nadie podía cruzar mi puerta y decirme que estaba ocupando un espacio que no me correspondía. Sentarme en mi sofá, contemplando las luces de la ciudad desde la ventana, me daba una paz que no había sentido en años. Pero, al parecer, la historia con mi antigua familia todavía no terminaba. Unos meses después del juicio, iba caminando hacia una cafetería elegante cerca de mi oficina. Tenía una presentación importante y quería comprarme un latte antes de regresar al trabajo. Cuando llegué al mostrador, levanté la vista y reconocí a la persona que estaba preparando los cafés. Era Vesper. La consentida de la familia llevaba un mandil verde oscuro de barista, manchado, encima de una camiseta negra bastante sencilla. Tenía el cabello recogido en un chongo desordenado y estaba empapada de sudor mientras una fila interminable de clientes, claramente desesperados por su café, le lanzaba pedidos cada vez más complicados. Se veía agotada, miserable y completamente derrotada. Cuando se volteó para entregar una taza, nuestros ojos se encontraron. Vesper se quedó paralizada. La jarra de leche caliente que tenía en la mano le tembló. Miró mi traje elegante, mi portafolio de piel y la seguridad con la que ahora me movía de manera natural. Después bajó la mirada hacia su propio mandil manchado y su cara se puso roja de la vergüenza. Apartó rápidamente los ojos, se dio la vuelta y empezó a limpiar el mostrador con demasiada fuerza, fingiendo que nunca me había visto. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, así que contesté por simple costumbre. Meret, por favor, no cuelgues, susurró una voz débil y quebrada. Era Leora. Seguramente estaba usando otro teléfono o una línea pública porque su número principal seguía bloqueado. Habla rápido, le dije mientras me apoyaba en la barra de mi cocina y tomaba una copa de vino tinto. Solo quería escuchar tu voz, respondió Leora entre pequeños sollozos. Las cosas están muy mal, Meret. Jared perdió ese contrato tan importante y su negocio prácticamente está en la ruina.
está enojado todo el tiempo. Grita por cualquier cosa y ahora está haciendo que Vesper pague la hipoteca. La obligó a conseguir un trabajo de tiempo completo en una cafetería y otro como mesera los fines de semana para evitar que pierdan la casa. Le grita igual que antes te gritaba a ti. Le dice floja, le dice que es una carga. Todo esto es horrible. Me quedé escuchando mientras mi madre lloraba por el destino de su hija favorita. La ironía era tan grande que casi resultaba absurda. Sin mí para absorber los problemas de Jared y mantener su estilo de vida, la dinámica tóxica simplemente había cambiado de objetivo. Jared necesitaba culpar a alguien para poder soportar su propia miseria. Y ahora que yo ya no estaba, había descargado toda su rabia sobre la única persona que quedaba en esa casa. Vesper había heredado oficialmente la vida que antes era mía. Ahora ella era la cartera invisible, el blanco de los ataques y la persona a la que culpaban de todo. Ella quería ser la consentida de la familia, dije con frialdad, sin sentir lástima por alguien que pasó 16 años burlándose de mi sufrimiento. Pues felicidades. Finalmente le tocó ser la responsable de mantener la casa. No vuelvas a llamarme, Leora. Que tengas una buena vida. Colgué y bloqueé de inmediato ese nuevo número. Dejé el teléfono sobre la barra de mármol, caminé hasta el enorme ventanal y me quedé mirando la ciudad iluminada. Por fin, toda esa rabia y ese resentimiento que habían cargado conmigo durante tantos años habían desaparecido de verdad. Se habían consumido por completo y, en su lugar, había quedado algo mucho más fuerte, una paz firme que nadie podía quitarme. Pensé en aquella terrible escena del domingo, en la expresión cruel de Jared cuando intentó hacerme sentir menos. Me había mirado directamente a los ojos y me había dicho que jamás llegaría a tener ni la mitad del éxito de mi hermanastra. Tomé otro sorbo de vino y sonreí al ver mi reflejo en la copa. En una cosa Jared sí había tenido razón, terminé teniendo muchísimo éxito. Me convertí en una profesional respetada, logré mi independencia económica y construí una vida tranquila, completamente mía. Solo que no lo hice como él esperaba, y tampoco me quedé ahí para permitir que se llevara el crédito. Gané mi propia batalla de la manera más sencilla, me alejé de su juego y empecé a construir algo por mi cuenta. Algunos familiares lejanos todavía me mandan mensajes desde números nuevos para decirme que soy una persona fría. Según ellos, fui demasiado lejos al hacer que el negocio de Jared perdiera aquel contrato, al llevar a mis propios padres ante un juez y al negarme a perdonar a mi madre cuando me pidió otra oportunidad. Insisten en que la familia es la familia, pase lo que pase. Así que dime tú, ¿fui demasiado dura con mi reacción o simplemente recibieron las consecuencias que se habían ganado después de tantos años de abuso emocional y económico? Cuéntame qué opinas en los comentarios. Y si te gustó esta historia de venganza y justicia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias de drama. Gracias por acompañarme.